Bueno, contarnos un poco de vos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Anabel Bustos Arns, soy miembro de la Red por el Derecho a la Identidad de Bahía Blanca desde el año 2005 aproximadamente. Para contarles de la Red por la Identidad en Bahía Blanca, les tengo que contar qué es la Red por la Identidad, que surge a nivel nacional en el año aproximadamente. No hay un libro que diga fundacional de la Red por la Identidad. Pero a partir del 2003, Buscarita Roa, junto con otros, que es una abuela de Plaza de Mayo, junto a algunos nietos ya restituidos, empezaron a recorrer el país buscando colaboración en la búsqueda de los más de, en ese momento, de 400 nietos que faltaban recuperar. El planteo surge a raíz de 2003, crisis, la imposibilidad de quienes dudaban de su identidad, porque las primeras análisis genéticos se hacían en capital, siempre se hacen en capital, de hecho. Entonces la imposibilidad de esas personas que dudaban de su identidad de trasladarse a Buenos Aires hizo pensar a abuelas, como cada época, digamos, de ver las alternativas para llegar a la verdad, de estrategias para que estas personas no tengan que movilizarse y que tengan puntos o nexos de contacto en distintas localidades. Así durante varios años fueron recorriendo del norte a sur literalmente. En este momento hay 40 redes a lo largo y ancho del país. Nosotros funcionamos a partir, sí, también como les decía, 2005. Nosotros arrancamos a partir del contacto que tenemos con abuelas de Plaza de Mayo de la ciudad de Mar del Plata. Quien hace el primer nexo es quien funda la Red por la Identidad, que es mi hermana más grande, Gabriela Bustos se llama. Ella arranca en el año 2005 con los primeros acercamientos, dudas, entrevistas. La difusión siempre fue y es como es ahora, del boca en boca, de encontrarse, de llamar. Y específicamente lo que hacemos, o lo que nuestra tarea finita, si se quiere, o el origen de la red, es que la persona que duda de su identidad se acerca a nosotros. Nosotros armamos lo que se llama la presentación espontánea, que es el legajo de la persona que duda de su identidad. Nosotros armábamos esos legajos con todos los datos que pudiese aportar, la documentación que tuviese, y la derivábamos a abuelas en el comienzo, digamos, directamente a abuelas de Buenos Aires. Y después empezamos con el nexo con CONADI. La red surge como un acuerdo entre las abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que ya tenía un formato institucional, ¿sí? Que es un organismo del Estado. ¿Sí? A partir de esos legajos empezaba toda la investigación y todo el proceso de, digamos, de investigación de legajos de documentos en hospitales para ver si esa persona cumplía con, si se quiere, entre comillas, ¿no?, los requisitos previos que pudiesen dar la pauta de que podría tratarse de esos más de 400 bebés que se estaban buscando. Cuando eso corría por algún camino que sí indicaba que era, se genera lo que nosotros durante mucho tiempo, que ahora estaba un poco suspendido, ahora y un poco antes también, que era que el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es los que tienen la muestra, digamos, de todas las familias que buscan a los más de 400 nietos, hoy estamos hablando de más de 300, de 400 era, digamos, en el 2005-2006, y se hace, digamos, la gente del banco venía a cada localidad donde estaban las redes o donde estaban las filiales de abuela y hacían la extracción. En general juntaban varios casos, se citan, se hace la extracción y se lleva y se coteja con el Banco Nacional. Esa es como la tarea específica que nosotros teníamos, o tenemos, por supuesto, no teníamos, tenemos con la Red por la Identidad. Pero en Bahía Blanca hemos recorrido otro camino, digamos, que no es solamente en Bahía, se ha dado en varias ciudades, que es trabajar de la mano con los organismos de derechos humanos, ¿sí? Nosotros, como Red por la Identidad Bahía Blanca, nos constituimos como organismo de derechos humanos. Tampoco es una formalidad, ni hicimos un acta, más allá de que tenemos una personería jurídica, sino que empezamos un trabajo con, digamos, un conjunto con hijos y con, en su momento cuando estaba Eduardo Hidalgo, con la APDH. ¿Sí? Nosotros somos, nosotras, digo nosotros, pero en realidad somos todas mujeres, venimos de distintos lugares, digamos, nuestra participación específica es diversa, digamos, los hijos tienen un punto en común, digamos, de partida, familiar es otro, la APDH otro, y nosotros como Red por la Identidad es bastante diverso porque en algunos, digamos, en algunos nodos no tenemos ninguna vinculación, no tienen ninguna vinculación
específica o familiar con lo que fue la dictadura y las consecuencias y demás. Y nosotras somos un grupo, digamos, diverso. Yo, por ejemplo, vengo de una familia militante, donde mis viejos, mis tíos, mis tías, mi prima nació en un centro clandestino, digamos, estamos atravesados por toda la dictadura. Otra de mis compañeras, que se llama Victoria Aure también, su papá fue preso político, no en Bahía Blanca, sino en Tres Arroyos. Y después nuestras demás compañeras vienen de una militancia por ahí política que las ha acercado o han partido de su militancia social desde los organismos y después han hecho otros caminos. Otra compañera nuestra es Ayelen Durán, Rocío Galindo, que son psicólogas, trabajadoras, Rosario. Después tenemos artistas, Meli Melinger. Somos un grupo de mujeres que, digamos, venimos de distintos, con un punto en común, por supuesto, nos moviliza el trabajo específico de abuelas, el trabajo que podemos hacer por la red. Y bueno, desde el 2005 a esta parte hemos caminado con los demás organismos, como les decía, llevamos adelante todas las actividades que hemos podido hacer, de visibilización de políticas de memoria, verdad y justicia, con el objetivo fin último que tiene Abuelas, que es la restitución de los más de 300, digamos, de nietos o nietas. Que entendemos que la memoria colectiva sobre lo que pasó en esa época, las situaciones políticas, económicas, nos llevan hasta todo lo que pasó, digamos, y atraviesan en específico lo que es la apropiación de los nietos. Entonces, por ahí nosotras no entendemos un camino separado, ¿no? Digamos, de la tarea específica de la red, sino es con el trabajo de los organismos. Participamos de los juicios, somos los que organizamos los 24 de marzo, las sentencias, después actividades de visibilización. El otro día estuvimos en un encuentro sobre marcaciones de memoria. Bueno, muchas de las marcaciones de la memoria importantes, si se quiere, o simbólicas, o que saltan a la vista, las hemos realizado con los demás organismos. La embarazada que está en la escuelita, sí. El cartel, el mural gigante que está en Avenida Dazo, bueno, y así muchas otras cosas que seguramente me olvido. Me olvido porque uno lo va haciendo, participar o ser miembro de la red es la actividad cotidiana que nosotros tenemos. Entonces esas actividades que vamos realizando, y que si ustedes supieran cómo se nos ocurre, a veces tomando un mate y viendo, bueno, ¿qué hacemos para interpelar, para interrumpir a la sociedad? Y así surgen hechos o actos o actividades que son, después nos damos cuenta, trascendentales o que tienen un peso en este camino de memoria, verdad y justicia, que después nos asombran un poco, ¿no? Después, ¿qué más decirles? Trabajamos con distintos actores sociales. Nosotros, venimos, por ejemplo, hace 2 o 3 años con Teatro por la Identidad, que, Teatro por la Identidad es de Abuelas de Plaza de Mayo, tiene su fin último también en la búsqueda de los más de 300 nietos. Es una colaboración de actores y actrices que aportan su trabajo, su conocimiento, actores, actrices y quienes escriben las obras y las donan en esta búsqueda, ¿no? Bueno, nosotros hace, 2 años ya, tuvimos 2 años, con la gente de la Asociación de Actores venimos ¿En qué espacio están realizando las actividades? Mira, ahora lo hicimos a partir de una actividad que fue convocada por el Consorcio de Gestión del Puerto, que es, creo que teatro, es un ciclo de teatro con el Consorcio de Gestión del Puerto. Eso era hasta el año pasado, este año no sabemos qué va a pasar todavía. Ellos nos convocan, digamos, hacemos un poco, si se quiere, ¿no?, devedores de la actividad, digamos, de que quienes actúen y quienes lleven adelante de Teatro por la Identidad lo hagan con los criterios que tiene Teatro por la Identidad, con el mensaje que quiere dar Teatro por la Identidad, que no es más ni menos que el mensaje que, digamos, quiere dar Abuelas, ¿no?, en la búsqueda permanente y demás. Digamos, eso particularmente nos pasa que una de nuestras compañeras es actriz y también participa en Teatro por la Identidad. Bien. Chicuelos. Y sobre, vos contabas que saliste en una, que
que naciste en una familia, digamos, que fue totalmente atravesada por la dictadura. Por ahí sí puedes contarnos un poco sobre tu historia también, si querés. Es re largo. Porque tenemos tiempo. ¿De qué te hizo también entrar en Red por la Identidad? O sea, a la red específicamente es por el laburo de mi hermana específico, que ella, digamos, arrancó el honoris causa a Estela en la universidad, una de las primeras actividades que hacemos desde la Red por la Identidad. Hablo de mi papá, pero hablo de mis 3 tíos, de mis 3 tías. Eran militantes políticos del Partido Justicialista, además eran militantes de los espacios sindicales. Mi papá y mis tíos siempre estuvieron en la UOCRA. ¿Estos tíos son hermanos de tu papá? Todo de la familia paterna, digamos. Bien, ¿sí? Claro. Y las mujeres eran hermanas. Claro. No, hermanas, porque eran 8 hermanos. O sea, como que había un tironcito. Eran varios. Después las mujeres. Mi tía en el 75 era concejal, mis 2 tíos eran diputados nacionales, mi papá era el representante de la juventud peronista en la Patagonia, mi papá fue a buscar a Perón, retorno, así que estábamos un poco atravesados. Sí. A mi papá lo detienen el 23 de marzo, antes de que se dé el golpe militar, a él y a toda su familia, a todos sus hermanos. Pasan por la escuelita, después pasan por la cárcel y después a todos a los hombres los trasladan a Rawson y a mi tía Morón me sale, pero no es Morón. Sí, es Morón. Ahí nace mi primo, digamos. Mi papá estuvo preso hasta la vuelta de la democracia, o sea, bastantes años. Muchos años. Exacto, fue el último, de hecho, que sale en libertad. Es toda una historia que uno va conociendo, sí, diríamos, de grande. No es algo que nos atravesó. A ver, yo les dije que tengo muchos hermanos, muchos tíos, perdón, pero a la vez mi papá era el más chico. Claro. Entonces, como que hay mi papá tenía 20 años en el 76, era muy joven. Entonces, cuando nosotros nacimos, que nacimos ya todos en democracia, también tengo muchos hermanos, la historia no ni contar, la que más contaba era mi mamá, porque lo vivió un poco de afuera, digamos, desde otro lugar, no sí de víctima, porque también lo fue, pero no estuvo desapareció en la escuelita, bueno, mi papá lo habían dado por muerto, un montón de cosas. Que no, todo eso sola. Exacto, desde el lugar, digamos, desde estar del lado de afuera, esperando, buscando, ¿no? Mi mamá se casa en la cárcel de Rawson, porque como era la novia, no podía entrar a la cárcel para las visitas, digamos, que se podían hacer. Entonces se casa en la cárcel y una de sus testigos es una mina que está en Cana, una señora, que está presa y está procesada por delitos de lesa, digamos. Es como una historia bastante pesada. ¿Y cómo es testigo? Porque ella se casa en la cárcel, tiene que estar ahí. Digamos, es testigo del formalmente. Claro. Fuiste no porque no te casaste, pero cuando te casas necesitas presentar testigos, o firman testigos que avalan que las 2 personas dan consentimiento del matrimonio. Bueno, los testigos que pueden ser del matrimonio, cualquiera, digamos, no tiene que ser familiar. Y en general cuando te casas en democracia, porque querés, no es una persona por ejemplo, yo elegí a mi mamá de testigo de mi casamiento. Claro. ¿Entendés? Bueno, ellas dentro de mi papá estaba preso. Claro. Entonces se casan y es una de las guardacárcel, básicamente, la testigo. Así que esa es toda mi historia familiar que me lleva a participar, pero que la supe mucho tiempo después. Por ejemplo, mi papá era un señor que nada lo atravesaba, y cuando declaró por primera vez en los juicios, sentarse ahí y ver a tu papá declarar como víctima, es un montón, porque es, digamos, como hija lo ves. ¿Te enteraste? ¿En qué sí, juicio? No, la sabés, el primer juicio, exacto, sí, la sabés, sí, pero escucharlo, o sea, el relato de mi mamá es muy de aventura, ¿viste? Ellos, de aventura de las cosas revolucionarias y desde la revolución que hicieron y desde el compromiso que tenían, digamos, es una historia que está romántica de la historia, ¿no? Con todas las cosas tremendas, eso no se romantiza, sí, romantiza. Pero bueno, sentado ahí ante los jueces como víctima es
eso, es un sacudón, digamos, es otra forma de ver la historia. Así que bueno, esa es mi historia familiar, la que digamos nos atraviesa un montón de cosas y que hoy las banderas de Memoria Verde y Justicia sean como nuestro pilar familiar, más allá de que no estamos todos, bueno, siempre terminamos un poco inmiscuidos. Tengo mi hermana que es docente, esa que te decía recién, Agustina, y también está en Jóvenes y Memoria, de una forma u otra siempre hay una participación. Pero bueno, y por ahí específico de la red estoy yo. Bien. Pregunta, ¿cómo ves vos o qué importancia tiene para vos el trabajo que los organismos de derechos humanos, especialmente en Bahía Blanca, digo, madres, abuelas, hijos, ustedes, APDH, qué importancia tienen en la historia de la ciudad, del país, digamos, qué es lo que aportaron? He hablado con mucha gente, uno tiene un concepto de la ciudad, ¿no? Y varias personas fuera, digamos, o sea, fuera del ámbito de Bahía Blanca, pero que conocen Bahía Blanca, siempre dicen o siempre dijeron, la militancia de derechos humanos tiene mucho valor y doble valor tiene en Bahía Blanca, ¿no? Tal cual. ¿Por qué? Digamos, el porqué creo que no es no es ajeno a lo que uno conoce, pero bueno, es una ciudad que está atravesada por los, digamos... Los tres poderes, las tres exacto, fuerzas. estaba buscando un término que no sea tan exacto, por las fuerzas militares atravesados, digamos, y no solamente porque está el Por que la estaba el cercanía de quinto los cuerpo, lugares, no es sí. porque está Puerto Belgrano, sino porque eso ha formado, digamos, a la ciudad. El diario La Nueva Provincia, la sociedad es una sociedad conservadora, Sí. y negacionista, digamos. Hay muchísimo valor, hay un montón de gente que tiene nuestra mirada, digamos, y cuando digo nuestra, desde los organismos, pero hay tantísima que no. Entonces, esto que yo decía, hay actividades que hacemos que trascienden y que nosotros no dimensionamos, es porque siempre como que le restamos un poco como que le tenemos un poco de miedo a lo que pueda pasar con cada una de las actividades que hacemos. Cuando arrancó, no sé, que me acuerdo así rápido, la movilización que fue contra el 2x1, no sé, buscamos un parlante así, un micrófono para sentar, y era un mar, ese micrófono no sirvió para nada, nadie escuchó absolutamente nada, nosotros nunca nos imaginábamos que iba a ser el nivel de movilización. Sí, y no ha habido otra. No. Cuando empezamos con las marchas de la tarde, digamos que eso fue consecuencia de varias cuestiones políticas que nos atravesaron, es una realidad, que empezamos a pensar cómo movilizábamos, el recorrido que hacíamos. La primera marcha el 24 de marzo que hicimos a las 5 de la tarde, fue impresionante. Digamos, fuimos a cubrir una demanda que no era nuestra, sino que era de la sociedad que sí está comprometida. Pero bueno, es difícil, ahí es difícil, como seguramente son otras ciudades, no es la única, pero bueno, tiene valor, digamos, cualquier militancia de derechos humanos para mí, ¿no? Por más o menos, digo, este laburo que hacen ustedes de los secundarios, desde cualquier o otros niveles, tiene un valor porque se transmite de una forma u otra, y llega y queda, y te va a pasar que te vas a sentar ustedes con algún compañero que no le interesa, y de alguna manera, sí, y de alguna manera escuché porque lo dijo ella en algún momento. Entonces todo tiene valor. Bahía es difícil, pero bueno, acá estamos después de tanto tiempo, ¿no? Igual, y nosotras que somos nuevitas en el recorrido, las hijas tienen muchísimo más camino recorrido, Eduardo tiene muchísimo más camino recorrido, familiares que bueno, que por ahí no están agrupados de manera, digamos, como una organización, tienen mucha militancia. Nosotros conformamos en el 2012, un dato que me faltó, la Mesa por el Juicio Castigo, también es una iniciativa que dijimos, bueno, ¿cómo activamos? No tenemos recursos nosotros, bueno, vamos a juntarnos con este, y así surgió la Mesa por el Juicio Castigo en Bahía Blanca. Era para ver los recursos para hacer la actividad de lo que fue la primera sentencia, ¿no? Y bueno, del 2012 esta parte sigue vigente, es con quienes llevamos adelante los organismos, las actividades, digamos, de movilización y más de visibilidad, ciertas cosas, y bueno, y siempre pensando y buscando
estrategias para... Lo último que hicimos, bueno, no lo último, porque también, pero bueno, eso fue más institucional, la señalización de la Cueva de los Leones, sino el cartel que pusimos en la escuelita, donde están los bebés apropiados acá. Bueno, eso surge también porque sentíamos nosotras, Anaí, Ale, yo y las chicas, como que se estaba desdibujando la embarazada, ¿viste? Como que volvía a ser parte del paisaje, ¿no? Sí, hay muchos árboles, muchas cosas. Sí, también, totalmente. Pero desde lo simbólico, ¿viste? Cuando lo viste tanto que ya no lo ves. Claro. Entonces, claro. ¿cómo Hay que resignificar. Exacto. Lo mismo que el mural en Dazo, o sea, se está descascarando. Ayer pensaba, digo, si le decimos a jóvenes que hagan algo. No, son una millonada, ya lo averiguamos un montón. ¿En serio? Sí. Cuando lo hicimos no era tan caro. Perdón, ¿cuál mural? Cuando La voy a avenida Paraguay, Avenida que pasás, Dazo, que ven ese sí. mural ese que está al lado de Fernando Fernández, el hormigón ese. El frente. Es el frente porque de hecho el dueño de Fernández no autorizó. Eso surge por una iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo, Murales con Historia. Es larguísimo. Mónica que era- Sí, Mónica Santucho, claro. nieta 14, algo así. 99. Y que bueno, le se puede pedir pero 14 era pintura la donada. edad. claro. Claro, bueno, pero es como, o sea, eso nos llevó mucho tiempo. Sí. Nosotros lo hicimos por el proyecto de Abuela, de los murales con historia, por los 35 años de Abuela, lo hicimos en el 2012. Son 130 metros, el mural más grande Sí, que sí, hay, es larguísimo. digamos, en el contexto de eso y dentro de la provincia y demás. Lo hicieron una compañera nuestra de la red, que es Pato Dausis, y Pipo, que es otra chica colaboradora de los organismos de siempre. Y lo hicimos y nos llevó un montón, pero bueno, hemos querido, porque es algo que queremos hacer hace un montón, porque aparte está, más allá de que se está descascarando, está, digamos, se sostiene, no está tan grafiteado, digamos, Sí, sí, hemos... Y bueno, ya lo haremos, ese es nuestro objetivo. Ya Bueno, lo iremos a convóquennos, hacer. que a mí me encantaría. Por supuesto, porque siempre estamos mucho para pintar. Bueno, el cartel que les decía de la escuelita surge a partir de eso, ¿no? ¿Cómo volvemos a interpelar? También surge porque cuando nos sentamos y pasa el colectivo, vieron que pusieron una línea de colectivo y ese lugar se pobló como nunca, digamos, hace 5 o 6 años atrás y más lejos no había tanta gente. Entonces, ¿cómo de nuevo resignificás, interpelás? Bueno, y así salió primero un coso de chapa calada, después nos dimos cuenta que no iba a haber nadie, entonces bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, y ahí está. Sí, de buscarle la vuelta. Y ahí está, sí, porque además recursos nunca tenemos. Eso es Les pasa mucho a siempre... las organizaciones que nunca tienen No, por lo menos no... hijos también. Sí. Tal cual. Porque son Sí, sí. los recursos son autogestivos, digamos, no tienen ninguna partida especial ni nada. No. Nosotros, o sea, yo lo que hago es con mi plata, Exacto. básicamente lo que uno... Con mi plata, con pedir colaboración, qué sé yo, en su momento ese cartel hicimos un pedido a Vialidad Nacional y Vialidad Nacional nos hizo el cartel. ¿Por qué? Porque podía ser, digamos, creo que después juntamos plata para el vinilo y así, recursos. Nunca se trató de gestionar, no sé, con la municipalidad, o nunca hubo una parte desde el municipio hacia los organismos de derecho, o sea, siendo tan fundamentales en Bahía. No. El fin de la respuesta. No, claro, ¿qué les digo? No, nunca. No. De hecho, bueno, ahora en esta gestión, después de tanto tiempo, una compañera nuestra de los Sí. organismos, que es Anaí Junquera, y bueno, y hay otra compañera de la red, que es Melissa Melinger, y están dentro de la dirección de Melissa Derechos Humanos. era la que presentaba en el puerto lo de los- Sí. Bueno, ella es parte de la red Sí. y está trabajando en la dirección de Derechos Humanos, pero esto es como algo excepcional, digamos, sí, que quede claro. Sí hemos tenido, bueno, años anteriores colaboración del puerto, bueno, seguramente las chicas ya les contaron, igual ya lo saben, el espacio para la memoria que funcionó, que hicimos el convenio en el 2020, más o menos 2020, 2021, con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, porque el puerto cedió el espacio de lo que fue un centro de paso, seguramente las hijas ya lo relataron, no lo voy a repetir todo, pero bueno, vamos a tener el primer espacio para la memoria. Todo eso es de no sale también, ¿no? Sí. No sale bien a veces. No tanto como quisiera. Y sobre el tema de los nietos que faltan todavía, ya sea que acá en Bahía o en el resto del país en general, ¿cómo se manejan con eso? Y todas las actividades que nosotros hacemos
todas, el cartel, la marcha, todo es para difundir. Siempre cuando hablamos de la red, digo, las hijas tienen las hijas, digo hijas, pero bueno, hijos tienen sus consignas específicas y nosotros tenemos nuestras consignas específicas, que es la búsqueda, que es la misma consigna de las hijas, ellos buscan a sus hermanos, digamos. Sí. Lo que está pasando ahora es que hay un desfinanciamiento en un montón de políticas públicas y de Estado que hacen que se complejice. Hoy por hoy dejé en el auto, pero les iba a traer unos mensuarios de abuelas, que era lo que nos mandaban siempre con las distintas actividades de todo el territorio. Hoy están, digamos, porque abuelas no, digamos, le daban o le imprimían los mensuarios, que es una tirada mensual que hace abuelas con información general de todo el país sobre distintas actividades. Eso no se hace más. Abuelas está pidiendo colaboración. Abuelas está haciendo campaña por primera vez en años. Están vaciando la CONADI también. La CONADI es digamos, es un ente del Estado, digamos, una ley la que lo sigue siendo, lo configura. La CONADI sí, lo que desmantelaron, o sea, la están desmantelando, como bien decís, poco a poco, están despidiendo compañeros, trabajadores y demás. Y lo que ahora dieron de baja, que eso fue por un decreto, es una unidad especializada en la búsqueda de niños, digamos, que se creó específicamente para el trabajo de abuelas. ¿Sí? Eso se desarticuló, el speech o el discurso. Eso fue, perdón, lo que después Kicillof lo puso de forma provincial, ¿puede ser? Todavía no, pero sí. Pero está... Exacto. Lo que pasa que las unidades fiscales, es una unidad fiscal, no sé si es el término correcto, no quiero hablar mal, pero en términos formales, pero era la que hacía la investigación. Es como una patita de la justicia trabajando directamente con ADI, para distintas, digamos, gestiones. Fundamentales para... Surge aparte de, digamos, de la celeridad que había que darle a los casos de apropiación y de denuncias, que no iba con la celeridad que puede tener la justicia no ordinaria, pero en un fuero común. Entonces se crea esa unidad para darle como, digamos, la específica tarea, la tarea específica de la búsqueda, digamos, de la búsqueda de documentación, de información, de denuncias, de recibir y demás. Lo que este gobierno dice es que esa función es de la justicia, entonces no le corresponde. Lo que Abuelas dice es: siéntense a charlar con los organismos, porque aún, digamos, algo que caracteriza a las abuelas de siempre es la búsqueda, digamos, el objetivo es claro y es uno, es la restitución de los más de 300 nietos y nietas apropiadas, digamos, desde que es algo que siempre hizo Abuelas, desde la justicia, no desde la venganza si se quiere, desde los canales institucionales. Por eso pidieron la constitución de la CONADI, porque antes la búsqueda era de una ONG que podía ser Abuelas, totalmente informal. Abuelas siempre corrió por el canal institucional y legal en la búsqueda. Hoy lo que piden es una reunión con los organismos por supuesto que no se da porque no es el camino que quiere recorrer esta gestión. Ese es el problema, digamos, y ese es el problema que tenemos en todo aspecto con los organismos de derechos humanos, o no los organismos, sino las políticas de memoria y justicia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la provincia, los espacios de la ex-ESMA, todo está puesto en tela de juicio, ¿no? Por supuesto es un clima de época, no solamente la parte de derechos humanos está cuestionada, digamos, ya lo vimos, la educación está cuestionada, la educación pública, digamos, y bueno, y nosotros no estamos muy alejados de esa mirada que tiene este gobierno nacional. Supongo que son las mismas luchas que los organismos vienen dando hace más de 40 años, porque bueno, podemos decir que el 2003-2004 hubo gestiones que acompañaron estas políticas porque estaban atravesados por ellas de manera positiva, digamos, y acompañaron, impulsaron y crearon entes y crearon organismos para todo eso. Pero bueno, es un tiempo acotado. Antes también, los organismos tuvieron diferentes momentos de lucha. Bueno, nos toca esto ahora, ¿no? No es el mundo ideal ni mucho menos, pero las abuelas nunca se rinden, nunca claudican en sus búsquedas, y bueno, y nosotros como militantes que acompañamos sus caminos de recorrido o sus luchas, haremos lo mismo, ni llegándole a los talones, pero bueno, haremos nuestro mayor esfuerzo, digamos, desde la difusión, desde las actividades que podamos hacer.
Ustedes también hacen reconstrucción de legajos, ¿no? Nosotros no. Ah, ¿no? Nosotros perdón. no, nosotros la red por la identidad. Nosotros tomamos los legajos, o sea, nosotros hacemos la entrevista. Vos dudás de tu identidad, Sí. venís conmigo, con mis compañeras, hacemos una entrevista, digamos, completamos distintos formularios, nosotros eso lo derivamos a la CONADI. La CONADI, a partir de que nosotros derivamos el legajo a la CONADI, nosotros no tenemos nada que ver. Claro. O sea, nada que ver en términos de privacidad de la información y de lo que, del ida y vuelta que puede haber. La CONADI se genera un expediente y a partir de ese expediente tiene contacto directo con vos, en este caso, ¿no? Claro. Entonces ellos son los que generan el legajo, ellos son los que hacen las investigaciones y a partir de la información que recaudan son los que determinan si corresponde la extracción de sangre o no. Claro. Digamos. Hay muchísimos casos, porque además la Argentina está atravesada por, digamos, la apropiación, si bien fue sistemática y planificada y con un fin específico en dictadura, la apropiación de bebés es como bastante común en nuestro país en distintos momentos para la venta, donación, no sé qué término ponerle. Sí, porque te lo saco a vos porque no estás en condiciones y se lo dan a otra familia, digamos, Claro. como todo, mucho. Yo trabajo, ya les digo, del 2005 he hecho, no sé cuántas, 200, 300 entrevistas, ningún caso es de abuela. Pero sin embargo son 300 personas que saben, Estaban dudando. que Sí. dudan de su identidad, en algunos casos no es, digamos, son hijos biológicos, en la mayoría no. Y sin embargo hay cosas raras que hacen, digamos, pensar que no son hijos de sus padres. Y no lo son en muchos casos. Y no se trata de una adopción legal, digamos, por lo cual pues, digamos, podés querer saber quiénes son tus papás, pero sabés cómo fue tu proceso para que vos llegues a la familia. Entonces, por eso también la CONADI ahora, desde el 2018, configuró o armó un espacio, digamos, de trabajo, que ellos también, que son, digamos, de dudas de identidad que no son de los casos de abuela. Claro, eso te O iba sea, a el preguntar. Estado Nacional empezó a no sé cómo está ahora, la verdad, empezó a tomar, que nosotros también colaboramos desde las redes a partir del territorio, cuando hay un caso que no es de abuelas, pero puede configurarse en uno de identidad que es de otra época, derivar a este espacio de CONADI que es relativamente nuevo. Al principio se pensó como empezar a juntar información, porque es muchos los casos. Digamos, digo, esto que yo hablo de 200 casos que yo tuve, eso atravesado en todo el país pasó, digamos, no es algo que Perdón, no son- porque justo me fui de 200 casos de gente que dudó claro, y que no es, o sea, tenía yo que ver. digo 200, capaz que son 100, Sí, no me sí. acuerdo, pero son todos los casos que la gente que yo entrevisté, probablemente mucha no era hija de sus padres que estaban inscritos como biológicos. Pero no era un caso de abuela, pero sí era un caso de apropiación. Porque no había vinculación. No lo determinamos nosotros, Claro, eso lo sí, determina CONADI, ¿no? En muchos casos se vinieron y se hicieron la extracción y dio negativo. Algo que es tremendo y que es otra de las difusiones que hace Abuelas es si consideran que su familiar desaparecido, mujer, podía estar embarazada, que lo denuncien, que se acerquen. El Banco Nacional de Datos Genéticos tiene la base de datos de más de 500 familias, creo, en este momento, que tienen dudas de que su familiar desaparecida estaba o no embarazada, o certezas, digamos, dudas no, o mejor dicho, certeza de que están buscando a un nieto apropiado. Pero hay muchos casos en que la familia no sabía que la persona, digamos, la chica que desapareció estaba embarazada. Ni ella misma en muchos casos. Sí, hay gente que descubría en el propio centro clandestino que estaba embarazada. Claro, tenemos casos que de hecho la red se crea acá por el vínculo con una chica que militaba en Abuelas de Mar del Plata, porque ella tiene certeza de que es hija de desaparecido, pero no tiene nadie que la busca del otro lado, porque el cruce con el Banco Nacional de Datos Genéticos da negativo, pero ella la adoptó un militar de Mar del Plata, le apropió la casa, digamos, la casa donde se crió era robada dentro a desaparecidos de Mar del Plata. Pudieron reconstruir de dónde viene, que venía del conurbano, digamos, de dónde la sacan, de qué centro clandestino la sacan y cómo la llevan y se la queda este apropiador, pero no tienen quien la busque.
O sea que Claro, sí, Claro, sí, conozco casos. claro. es, digamos, es también muy complejo. Digamos, hay infinidad de casos. O sea, no hay variantes. base de datos de quién. No hay puede haber nadie que la sido busque. Claro. O sea, no hay nadie que la busque, no porque no la busque, sino porque Sí. por ahí ni sabía Capaz que no estaba sabe, embarazada. por ahí nadie Claro. vive de Había familia. mucho, a ver, lo que pasó mucho, que seguramente Ale cuando les contó su historia, era que los militantes políticos se trasladaban de una ciudad a otra para que no Sí. los encuentren. Entonces, a veces perdían contacto por años, 2 años con sus familiares. Entonces su situación al momento del secuestro no era sabida por sus familiares. Y por ahí no era sabida por sus compañeros. Entonces como que en todo ese caos que era, o mucha gente del norte que estaba en capital, o estudiantes. Y bueno, no hay nadie que la busque. Sí, Entonces, Abuelas hace campaña para la búsqueda de los nietos y para la búsqueda de familiares que pueden tener nietos apropiados. Acá en Bahía hay 2 casos, ¿verdad? Mira, están los 2 casos, por supuesto, que ya son los, digamos, los más conocidos de la escuelita, pero a partir de últimos testimonios en los juicios se cree que podría haber un caso más, inicialmente. No hay mucha información, fue a partir de un testimonio de que escucharon llantos en Punta Alta. Bueno, una de las víctimas relata que mientras estuvo en el de un bebé. Entonces eso puede hacer suponer que habría más casos. Esa es la información que se tiene. A partir de eso, bueno, por ejemplo, cuando pasan, digamos, estos testimonios, se deriva a Abuelas para que Abuelas empiece a hacer una investigación sobre eso para ver quién puede estar buscando, ¿no? Y si arma y si lo suma para ver si hay más testimonios que puedan confirmar este relato, ¿no? Siempre fueron dos y la hermana de Ale Santucho, que bueno, no fue secuestrada acá, pero es, digamos, son originarios de acá, Mónica Santucho, que bueno, aquellas, digamos, de los nietos y nietas recuperadas, por supuesto, no fueron todos con vida. Ese es digamos, Mónica Santucho es uno de los casos, pero se sabe qué pasó con ella. Wow. Sí. Como Sí. es, y por ahí, como para, no sé, ir cerrando, pero nada, nosotros la finalidad del proyecto por ahí queríamos poner el cuerpo, todavía no tenemos bien decidido específico qué, pero por ahí algún tipo de obra, de performance, con videos, con de todo. Entonces por ahí sí, a partir de todo lo que nos contaste de la historia, no sé, algún momento específico o clave que tuvo Red por la Identidad acá en Bahía, de alguna actividad que vos te lleves así como un montón, o... significativas para uno o para el público. No, para vos. Para Como más te guste. A mí lo que me atraviesa, digamos, no son las actividades, o sea, por supuesto les doy todo el valor que tienen, pero a mí lo que me atraviesa es cuando se presentan y hacemos las entrevistas. Claro. Digamos, o sea, eso es... ¿Cada cuánto más o menos tienen entrevistas? Tenemos ¿Cuánto épocas, por ejemplo, ahora hace un montón que no tenemos entrevistas. Mm, En realidad hace un montón que no tenemos entrevistas, pero hace una semana tuvimos una. Ah. Pero veníamos de una racha, por poner algún término, no sé si racha es un buen término, pero bueno, veníamos de un periodo y es muy cíclico. Sí. Y uno lo puede asociar específicamente ¿Con a las distintas... campañas o con...? Más que campañas, por hechos específicos. Digamos, cuando se recupera un nieto, estalla. Claro. Digamos, y tenemos un montón. Claro. Como que hay hitos o momentos específicos que suceden que hacen que tengas un montón. La realidad es que cualquier persona que duda de su identidad está atravesada por 1000 cosas. Tenemos también que se acercan, nos preguntan y después no pueden presentarse porque sí, porque por la vida y por todo lo que, digamos, esa persona que se acercó puede estar atravesado con las implicancias que tiene eso, ¿no? Porque Sí. estamos hablando de tus orígenes, pero no solamente tus orígenes como cosa de valor, sino cómo llegaste a donde estás, ¿no? La responsabilidad de las personas que te criaron. Cuando les decía que tuvimos muchas entrevistas y que en muchos casos no fueron, son hijos biológicos que no se encuentran en el seno familiar y creen ser no hijos, ¿no? Porque tiene más sentido, digamos, por decirlo de alguna Sí, forma, ¿no? Y después, pero a la vez tenemos un montón de entrevistas, muchas entrevistas donde las personas están bien en su seno familiar. Entonces, digamos, pero hay algo que, o sea,
no nace la duda desde el conflicto, sino de dudas puntuales sobre situaciones de su vida. No sé, mi mamá no tenía fotos de cuando estaba embarazada o como disparadores, pero no implica que haya un conflicto en el seno familiar. Entonces, cuando se encuentran con eso y las consecuencias jurídicas que tiene, digamos, Claro. que vos seas apropiado, vos hables, las consecuencias. ¿Qué pasa puede- con mi mamá si pasa Exacto. esto? Entonces, en muchos casos, es la pregunta, es la pausa, bueno, cuando mis papás no estén más bueno. Claro. Pero Pero como ¿qué pasa? O sea que, si vos sos apropiado, claro. tus papás te robaron. Claro. Tus papás, digamos, quienes te están Podrían- criando. Claro, En podrían estar- todos los casos son... No, No. pero la mayoría. Porque, a ver, yo me baso en la historia oficial, pero bueno, la señora de la historia oficial no sabía que la nena era... Ah, Bueno, sí, esa pero típica. en ese, bueno, por ejemplo, que O nos que dieran... había momentos en los que capaz venían y te traían un nene. Bueno, pero ahí no hay nada legal. claro, no, Por más que... Digo, digo, creo que no era sí, vos sí hay directamente. procesos de adopción, como, digamos, normales. Digamos, hay muchos niños que fueron adoptados de las... No acá, en Casa Cuna, que es en Buenos Aires. Pero sabías que eras adoptado. Porque había un Claro. expediente, todo trucho, ¿no? Pero pero vos ya sabías, digamos, había algo legal que decía que sí que era adoptado. Y ahí si uno tus lo viejos quiere... ponele, no sabían que vos... No sabían de Claro, dónde ahí está, va. de dónde venías. Podían Cuando vos sospecharlo, capaz, pero sí. claro. en el contexto, digamos, pasados 40 y pico de años, podés entender Sí. a la luz de los hechos que si te adoptaron una casa cuna en el 70 y pico y algo probablemente raro haya. Sí. Sí. Pero bueno, los de las casas cunas fueron medios inmediatos, digamos, Sí. fueron las primeras restituciones, ¿no? ¿Qué pasa Em, en el caso de que, por ejemplo, conozco de que los amigos o los conocidos sospechan de alguien que es adoptado, que saben que por esa época y esa persona no quiere o no... las no- presentaciones... Cambio la batería y Dale. seguimos. Y no tenés la voluntad de la persona de hacerse el análisis de ADN, de presentarse, de ir y venir. Es otro proceso porque no es, digamos, tiene que cumplir con las de la ley, digamos, de que te citen para la extracción, tenés que aceptar, bueno, después hay procesos que son compulsivos, pero sí, se toman. Se toman también las denuncias de terceros, no necesariamente anónimas, de terceros. Claro. Sí, también tenemos de esas, Sí, varias. porque eso, Sí. por ahí, Sí. Sí, es más ahí... frecuente, ¿no? ¿Eh? Que por ahí es un poco más frecuente, que esa persona no quiere saber nada, pero hay algunos datos... Pero es esto de no querer saber. A mí me cuesta pensar que uno no quiere saber nada. En términos de negar eso, sino es que circunda alrededor para que vos puedas o no presentarte y decir tengo dudas de mi identidad. Estas consecuencias judiciales, Claro, volviendo para al tema no- que sobre hablábamos todo hoy, para los padres las adoptivos. responsabilidades. Claro, los Si vos apropiados. sabés que, o sea, que no sos hijo, y por ejemplo, ves una partida y parece que es hijo biológico, y sabés que no, porque tus papás te lo dijeron de siempre, bueno, ahí, o sea, ahí hay algo turbio, es ilegal. Porque Bueno, vos no me podés tener un acuerdo siempre cuando vino Victoria Montenegro, que ella hace muchos años, ustedes iban al jardín. Viene seguido, Vicky, igual. Sí, pero esa vez fue hace mucho. Y ella contaba eso, como que sabía, ella era hija adoptiva de militares, entonces cuando se empieza a sospechar y qué sé yo, y ella decía que sabía que una gota de su sangre podía mandar a su padre preso, a sus padres presos, entonces tenía una ambigüedad con ese tema hasta que lo pudo elaborar, pero decía, al punto de que, no sé, aún cuando ya creo que el apropiador estaba preso, ella contaba que hasta le rogaba al juez, o sea, que lo largue al padre, al apropiador, ¿no? Bueno, Como En lo que ella consideraba como su viejo, está bien. Totalmente. Exacto. Sí. Pero a su vez Totalmente. la apropió. Y, Sí. y a partir de su sangre, digamos, es que, bueno, imagínense. Es lo esa que pasa situación, con- ¿no? con Como el nieto de tremendo. Estela. Claro. Digamos, que Claro. es tan emblemático si se quiere porque es el nieto de Estela. Digamos, no es el nieto El nieto recuperado que paradigmático. exacto. Digamos, por ponerle por ahí un título, Sí, pero sí, sí. como decir, lo que el nieto recuperado debería ser en el no, bueno, es una persona atravesada por su historia, porque a él lo criaron y es esto, una familia que vive en el campo, que por supuesto tiene responsabilidades judiciales,
pero que lo criaron en el amor y digamos, y él no tiene digamos, él no tiene ninguna duda, digamos, de que eran sus padres. Entonces, bueno, es como es complejo. Parecido al caso de Guado, ¿no? Que se lo llevan en el campo. Sí, o sea, al nieto de Estela se lo queda, digamos, el dueño de ese campo y se lo da a su empleado. Claro. Entonces quería la mitad del campo. En el caso de Guado después es entregado a su familia. Claro, sí. Él no se crió hasta grande, digamos, Claro. Y Claro. creo que es por denuncia. Creo que todos nos acordamos cuando nos enteramos, qué estábamos haciendo cuando nos enteramos que se había recuperado. Por lo emblemático, Por lo digamos, lo emblemático. simbólico. Claro, Un simbolismo que, bueno, que él no quiso sostener y porque es una persona que, digamos, es una historia de una persona y está bien, digamos, claro, no debe ser nada liviano, no lo es, digamos, semejante cosa. Cuando uno no tiene esto es decir, se presenta un montón de gente porque no quiere ser hija de... Claro. Bueno, es otro camino, Tal cual. es otro. Y también como que en las adopciones comunes muchas veces se intenta, o sea, es más esperanzador que hayas sido apropiado porque no fue que no te quisieron o que te quisieron dar, supongo, ¿no? Fue que te robaron. Entonces hay mucha gente con adopciones comunes que, bueno, que se acerca porque preferiría, creo Sí. yo, Explicar, que la explicación de que buscando- su familia no tiene su familia biológica es porque no lo sabía, porque no lo porque robaron, le... claro. Sí, también, a ver, las adopciones no de estas, ¿no? Hay un montón de contexto, digamos, y momentos nosotros hemos tenido casos en que también, digamos, una crianza normal, pero llega un momento en la vida que por tus hijos esto, lo otro, querés saber, y no hay algo roto con la familia de crianza. Es un montón. Es un tema. Sí, nosotras Identidad. tenemos 2 psicólogas en el equipo, Claro. por suerte, porque es como Sí, muy complejo. sí. Muchas varias de las entrevistas que hemos tenido también vienen desde consultas de psicólogos que están tratando pacientes para ver si nosotros podemos, digamos, canalizar estas dudas que tienen sus pacientes. Eso nos pasa un montón también. Ah, mira. Después de varios tiempos de psicoanálisis o de terapia pueden avanzar un poco más. Pero bueno, infinidad de casos, de situaciones. Sí, interesante. Bueno, ¿Listo? muchas gracias. Vamos. Editen cuando digo cosas que no corresponden, se los pido por favor. La racha, no, que no le tranca que... Por favor.